sigue subiéndose la... Esperamos unos segunditos. ¿Cómo vienen con las demás materias? ¿Cuántas materias están cursando más o menos? 3 y reatareado. Porque tienen muchas tareas, que les dan mucha tarea. ¿Cómo vienen con eso? A ver, yo particularmente tengo historia social contemporánea, que de ahí sí, de ahí nos mandan un montón de texto para leer, ¿no? Bastantes hojas, ¿no? Pero Y le están dando clase, ¿no? Por Zoom. sí, hemos tenido un par de clases, no así como con ustedes una vez por semana o 2 veces por semana, hemos tenido 3 o 4 clases aproximadamente nada más, pero nos mandan material por semana y una guía de lectura y preguntas para responder. Uh-huh. Y aparte sociología del trabajo también queda ahí, también mandan lo suyo. Claro, eso le dan, todas esas cátedras, ¿le dan las clases o le mandan más tareas y cosas para leer y le dan pocas clases? Y a mí, digamos, me mandan más tarea vía mail y menos clases. Mm. No, A nosotros mí, queremos, nuestra cátedra quiere tratar de mantener las 2 clases semanales que se daban presenciales, bueno, hacerlo por Zoom, ¿no? Y bueno, nosotros fuimos dentro de la cátedra, nuestra comisión fue la primera que tomó eh, esta situación y la llevó adelante, un poco porque consideramos que esto se iba a alargar, ¿no? O sea, que hay muchas cátedras que al principio esperaron pensando de que iban a volver a las clases presenciales, pero yo tengo mi familia en Italia, también es abogado, mi primo, Giancarlo Bonzo, es abogado italiano, y hablé con él y justamente me comentó que no pensara que esto iba a ser rápido, sino que tuviese en cuenta que iba a tener un largo periodo. Así que justamente nuestra comisión en particular fue la que se lanzó con todo rápidamente a dar las clases por Zoom. Y después se acopló toda la cátedra, y diría que nuestra cátedra es de las comisiones que más clases han dado, ¿eh? Que más clases han dado. No sé cómo están los demás, cuéntenme los demás, además de Enrique que me contó, alguien que me puede decir. sí, en mi caso, profesor, me pasa algo similar a Enrique, que en algunas materias no tenemos tantas clases, digamos, virtuales por Zoom, y lo que hacen es mandarte muchos textos, guías de lectura, y en mi caso, bueno, se me complica un poco más porque al tener clases se hace todo más llevadero y aparte se entiende más, y tal vez solo al tener una guía de lectura, si no entendés algo y no tenés clases, digamos, con continuidad, se hace un poco más difícil eso. Y por supuesto, o sea, yo creo que el profesor, cuando uno cursa la materia, es porque quiere algo más. Yo cursé muy pocas materias cuando me estudié abogacía. eh, Realmente tuve poca suerte, ¿no? Porque en ese momento, ya son unos cuantos años, en ese momento para acceder era por sorteo. Y algunos sorteos tuve, pero fueron muy pocos y casi todos los di libre. Entonces también me recibí más rápido, ¿no? Tuve la suerte de que a los 21 años ya era abogado
y a los 22 terminé escribanía. Pero la realidad es que a uno le gusta cuando decide cursar una materia que el profesor de clase, porque si no, para cursar una materia y tener que arreglársela solo, solamente con material que le dicen, no me parece lo más razonable, ¿no? Sino directamente agarro el material, tomo la decisión y estudio yo por mi cuenta y doy la materia libre, como hacía yo en la Facultad de Derecho. Con algunos detalles, porque para cuando uno va a dar libre, lo más conveniente siempre es ir a las mesas examinadoras y ver qué preguntan los profesores, qué materiales se le puede preguntar al profesor, de qué material se le va a tomar, etcétera, etcétera. Entonces yo hacía ese trabajo, aunque daba libre, trataba de hacer todas esas consultas y después, bueno, en mi caso era un poquito más llevadero porque mi padre y mi abuelo fueron abogados también, ¿no? Entonces, eso me ayudaba a tenerla más clara en algunos aspectos. Bueno, entonces... Profesor, disculpe, sí, antes de seguir, ¿le puedo hacer una pregunta? sí. Mandaron una comunicación y según lo que vi, que me parece que el 8 de agosto terminarían las clases y mi consulta es saber si ya la cátedra sabe cómo nos vamos a manejar, si iríamos todos a final obligatorio, si nosotros con el primer examen que nos tomó usted y después con esta monografía ya estaríamos como, entre comillas, regulares. No sé si se definió algo ya. Mire, no hay, todavía en la cátedra no hay nada oficial, no hay nada oficial. Lo interesante, y en ese sentido yo la quiero mucho a la doctora Dobarro, porque es muy amena con el manejo de las comisiones. Es como que, más allá de que lo charlamos en comisión, y seguramente en unos días lo vamos a volver a charlar, porque lo hicimos, ella da bastante libertad a la comisión, ¿eh? Entonces, más sobre todo que tiene comisiones con gentes de años, ¿no? Yo comencé a dar clases en el año 82. Imagínense que pasaron muchos años, ¿no? Entonces, es como que ella confía mucho en todos los profesores que tiene en las comisiones y, y decide que en cierta medida le está dando la decisión al profesor para, más allá de charlarlo, le está dando la decisión para evaluar y mejor evaluar a los alumnos. La verdad que todavía no tengo una decisión tomada respecto al curso. Es la primera vez que damos el curso por Zoom. Lo voy a charlar con Mariela, pero todo lo que hemos venido haciendo, la monografía, el parcial conceptual, no caben dudas que lo va a ayudar a todos los alumnos que lo están dando. Vamos a dar otro parcial, y si llegado el momento, todos, el próximo parcial sí lo vamos a hacer con mayor obligatoriedad. Si llegado el momento, eso a los profesores, que somos Mariela y yo, de la comisión, y vemos que aquellos que han llegado a sacar 7, no es necesario que den el presencial, el final presencial, los liberamos, realmente los liberamos. Es una idea, todavía no quiero adelantarme, ¿no? Tengo que charlarlo, conversarlo, pero existe esa posibilidad.
sea, lo que quiero que se lleven de lo que les estoy diciendo, que existe esa posibilidad de decir, bueno, olvídense del examen presencial, más allá de que la facultad está diciendo como... Pero yo considero que si hubo alumnos que anduvieron muy bien durante el curso, han estado presentes en en la mayoría de las clases, inclusive han participado, han hecho una buena monografía y han hecho buenos parciales por Zoom, y capaz que no es necesario. Ahora, quienes estuvieron más flojos, bueno, entonces sí, la oportunidad es que va a existir justamente obligatoriamente para aquellos que estuvieron más flojos que tengan un final presencial. Eso yo no les voy a poder decir, no, miren, están insuficientes solamente por haberle tomado estos parciales vía Zoom. Eso no lo voy a hacer. O sea, yo para decir que la persona está insuficiente, voy a requerir un examen final eh, que vamos a tener en algún momento. Me imagino que en agosto alguna posibilidad de tener un encuentro presencial, espero que lo tengamos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Sí, estaría buenísimo, claro. Pero si a juicio nuestro vemos que con la monografía, vemos con a lo mejor un par de parciales por Zoom más, ese alumno fue lo suficientemente bueno los exámenes y la participación, la monografía, y por ahí sí, nos vamos a ver presencialmente, pero para decirle no hace falta que dé ningún final. Y para aquellos que no llegaron a las necesidades que más o menos plantea la comisión y la cátedra, y bueno, van a tener una oportunidad muy importante que es justamente ese final presencial, que eso va a ser obligatorio. O sea, yo en eso quédense tranquilos, yo no voy a desafectar o ponerle insuficiente a un alumno habiéndolo evaluado solamente vía Zoom. Eso no lo voy a hacer. No, no me parece para nada lógico. Entonces, esa persona que a lo mejor mediante Zoom o de la manera como hizo el examen no le fue tan bien, va a tener la oportunidad que en un final presencial aprobar la materia. Lo que me queda de definir es si puedo evitarles a determinados alumnos que han estado muy bien en esos parciales conceptuales, si puedo evitar que realmente den el final. Ustedes tienen que estudiar como para evitarlo. Yo creo, lo vamos a pensar, soy de la idea que tal vez sea innecesario el final para los alumnos que anden bien, y con la monografía y todo en perfectas condiciones, entonces no tiene sentido que vayan a un final. Pero los otros alumnos, que se queden muy tranquilos, que no van a tener un insuficiente en esta comisión rindiendo solamente vía Zoom. Eso no, en ese aspecto se tienen que quedar totalmente tranquilos. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, lo que le quería comentar era, después, con respecto al tema que estábamos tratando de las enfermedades y accidentes inculpables, que ¿qué pasa? Porque algo mencionamos, pero no sé si les quedó. ¿Qué pasa en aquellos trabajadores que están con el periodo de prueba y tienen un evento de este tipo? ¿Qué ocurre? ¿Tienen derecho a recibir la licencia paga? ¿Se acuerdan que hablamos del periodo de prueba? ¿Tienen derecho a
a la licencia paga? No. ¿Por qué no? ¿No sería así porque tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador? Tiene derecho, lo que ocurre Como, que como que esa, goza los mismos derechos. tiene derecho a gozar de la licencia paga, pero no va a ir más allá del periodo de prueba. O sea, acuérdense que el periodo de prueba es de 3 meses. Vamos a suponer que se enferma o se accidenta al mes. O sea, más allá de 2 meses de licencia paga no va a tener, porque no es lógico que termine el periodo de prueba y que siga gozando, porque hay un periodo de prueba máximo. Seguramente, aparte de ese periodo de prueba, la empresa no ha podido ni siquiera, el motivo, el fundamento de ese periodo de prueba es que el empleador vea si realmente le conviene o no le conviene ese trabajador, si se adapta a la empresa, se adapta a la actividad, a las tareas que realiza. O sea que si ni siquiera lo tuvo porque estuvo enfermo, no es lógico que vaya más allá del periodo máximo de prueba, ¿no? Que son los 90 días. Pero es difícil que se accidente el mismo día que comenzó a trabajar, así que por eso yo le puse. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Sí, sí. Si está, por ejemplo, en el tercer mes, casi finalizando el periodo de prueba y se enferma, o sea, ¿le rigen estos 2 meses de licencia paga? No, yo le puse un ejemplo. Le rige el máximo del periodo de prueba que le falte. Ah, el máximo de lo que le falte. Ah, Que le perfecto. falte. O sea que quede claro, cuando hablamos de la licencia, también la licencia paga puede ser por menor tiempo, ¿no? O sea, usted tiene un máximo. La ley marca máximos. Que periodo de prueba sería el máximo de lo que falte de la prueba. Pero si está en un trabajo permanente, un contrato por plazo indeterminado permanente, y ya habiendo pasado el periodo de prueba, ya está trabajando en forma permanente, los periodos estos de licencia paga son los máximos, pero si la enfermedad dura menos, se le paga menos. O sea, si la enfermedad dura un mes, se le pagará un mes. Lo que pasa es que usted tiene derecho a tener la licencia paga por un plazo máximo de 3 meses o 6 meses, según la antigüedad, o 6 meses y 12 meses, según si tenga cargas de familia o no. Ok, gracias. Después, yo le decía, con respecto al 212 no era lógico que se pague el preaviso, pero sí podría ser factible que tenga derecho a cobrar preaviso, además de indemnización, en el caso de aquel trabajador que se incapacite, tenga una incapacidad parcial. ¿Por qué? Porque acuérdense que dijimos que cuando el trabajador tiene una incapacidad parcial, tiene derecho a buscar una labor de tareas livianas, que en principio se las pide al empleador. Ahora, si el empleador no las tiene, realmente, en ese caso, pagará el 50%. Si las tiene, deberá dárselas, y si no se las da, va a pagar el 100%. Pero como este trabajador que tiene una incapacidad parcial para tareas livianas tiene derecho a buscar otro empleo, ahí sí es factible que se reclame el preaviso. ¿Por qué? Porque el preaviso tiene esa función. La función del preaviso es darle un tiempo al trabajador que está por perder el empleo, darle un tiempo de buscar un nuevo empleo. Y en este caso, el trabajador que tiene una incapacidad parcial menor al 66% va a tener
posibilidad de buscar un empleo que le otorgue tareas livianas. Entonces, en ese caso sí es factible reclamar el mes de preaviso. Entonces, ustedes tengan en cuenta que el artículo 212 es una indemnización, cuando se paga el 100%, donde en rigor de verdad está en cabeza del empleador, pero es una indemnización de índole de la seguridad social. O sea, acá en este caso la ley dice páguelo el empleador, pero si vamos a la realidad o al fundamento, no debería existir esa obligación a cargo del empleador, porque acá en un accidente o enfermedad inculpable, que se incapacite por más del 66%, ¿cuál es la culpa de la empresa, la culpa del empleador? No es ninguna. O sea, la persona se enfermó o se accidentó gravemente y el trabajo no incide en nada. Entonces, sin embargo, el empleador tiene que hacerse cargo del 100% de una indemnización por esa rescisión contractual ante esa incapacidad absoluta, en el artículo 212. Y esta indemnización se puede acumular a que si se da esa misma situación de incapacidad absoluta por un accidente in itinere, o si se da por un accidente laboral y que la persona no puede ya seguir trabajando, entonces tiene derecho a cobrar la indemnización por la incapacidad derivada de ese accidente por la Ley de Riesgos del Trabajo, y también tiene derecho a cobrar el artículo 212 por la rescisión del contrato de trabajo ante esa incapacidad absoluta. Son indemnizaciones que se pueden acumular y no se descuentan una con la otra. Yo tuve varios casos así, en donde el trabajador tiene derecho a cobrar, por un lado, la incapacidad generada por un accidente laboral, y por el otro lado, la indemnización generada por el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Quedó claro lo que le estaba comentando? Sí, yo quería hacerle una pregunta. Sí, Enrique. Cosa que por ahí a veces puede dar por ahí para debate, ¿no? Con esto del 212. Por ejemplo, un trabajador tiene una ACV. Sí. Es una enfermedad inculpable. Exacto. Pero ese ACV lo tiene mientras está trabajando, que tampoco es producto de su trabajo, o sea, no es un accidente de trabajo. Pero eso que le pasa en el horario de trabajo. Bueno, se han planteado determinadas cuestiones. Si el estrés laboral, o si también se puede hablar de un infarto cuando uno está trabajando, si realmente esto está generado con motivo en ocasión del trabajo. Yo creo que ahí esencialmente va a tener que ver con la prueba médica, y la prueba, hasta diría, psicológica, si la persona no muere, ¿no? Porque está muy relacionado. Hubo casos donde el médico llegó a decir que las situaciones de estrés laboral motivaron una gravedad de tal magnitud que podían generar que realmente fuera, que tuviese que ver con la Ley de Riesgo del Trabajo. Pero en ese caso,
al empleador tampoco le cambia la historia, porque si la ART se hace cargo del accidente o de la enfermedad con motivo en ocasión del trabajo, no se tiene que hacer cargo el empleador. Entonces, ¿pagará? Claro, el empleador descarga en la RT. Claro. Claro, lo descarga en la RT. ¿Pagará o no pagará? Sí. Pero lo va a pagar la RT. En definitiva, si después el ACV o el infarto tiene tal gravedad que no puede seguir trabajando, bueno, en definitiva va a tener que pagar la indemnización del 212. Hace unos cuantos años, fíjese qué situación, lo que es el 212, ¿no? Hace unos cuantos años un cliente, lamentablemente lo asaltan y le pegan varios tiros de un calibre 22, por eso se salvó, pero uno de las balas se alojó pegada al corazón. Seguida el cuerpo, ¿qué hace? Manda provoca como grasa alrededor de la bala, a tal punto que si uno lo deja avanzar, después ya ningún médico quiere, es como que le incorpora al cuerpo, y ya ningún médico se va a animar a hacer una operación para sacarle la bala que está pegada al corazón. La cuestión que esto le trajo sus problemas y le dieron pensión por invalidez, o sea, no podía hacer ningún tipo de ejercicio, no podía hacer, hasta no podía ni siquiera caminar rápido. Esto fue un accidente, el asalto se produjo cuando iba hacia el trabajo. Quiere decir que fue considerado accidente de trabajo in itinere. Un accidente que fue considerado. Entonces, cobró lo de la ley de riesgo del trabajo, porque es un accidente de trabajo in itinere, motivado por un asalto que le afectó la salud, pero a su vez, como tuvo una incapacidad tan grave, también cobró el artículo 212, porque no pudo seguir trabajando. Se le dio la incapacidad. Y también se le otorgó la pensión por invalidez. Una persona muy triste, porque era una persona joven, de 40 y pico de años, con una pensión por invalidez y no podía realizar más tareas, ¿no? Así que acuérdense que el artículo 212 no inhibe la posibilidad de cobrar la indemnización por la parte que se refiere a la ley de riesgo del trabajo, porque son dos cuestiones distintas. En uno se está reclamando la incapacidad y en el otro lo que se está reclamando en definitiva es el tiempo de antigüedad y la pérdida de esa relación laboral por la incapacidad absoluta. Bueno, damos por terminado la clase. Esta unidad es bastante corta, no había mucho para tratar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, yo le iba a preguntar, pero sobre una cosa que vimos en la clase pasada. Dígame. Sí, en un momento cuando estábamos hablando del plus vacacional y cómo funcionaban las vacaciones, usted habló de proporcionalidad. Y yo eso no lo había entendido mucho cuando mencionó proporcionalidad y lo relacionó con las vacaciones. Y dijo que era un aspecto importante y por eso le pregunto. No. Lo que yo dije que era un aspecto importante, que inclusive muchos profesores lo toman, es el plus vacacional. El plus vacacional, que es esa diferencia, acuérdense que yo les expliqué, para saber cuánto vale cada día de vacaciones, mejor dicho, para saber cuánto cuesta cada día de su sueldo, usted divide por 30. O sea, yo para saber cuánto gano, por día divido mi sueldo por 30. Pero cuando tomo vacaciones, para liquidar las vacaciones, la ley me dice que tengo que dividir por 25.
Quiere decir que como el divisor es menor, el resultado va a ser mayor. Al dividir por menos, el resultado diario va a ser mayor. ¿Se acuerda que habíamos sacado la cuenta que eran, en 30.000 pesos, eran 200 pesos por día de diferencia? Entonces, si yo divido por 30, me da 1.000 por día, 30.000. Si yo divido por 25, me da 1.200. Esos 200 pesos es lo que se le llama el plus vacacional. Es la diferencia que existe en el divisor de cómo se liquidan las vacaciones. O sea, la mejora en las vacaciones está dado por ese plus vacacional, que son esos 200 pesos. ¿Entendió, Manuel? Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, nos vemos el jueves que viene y acuérdense de pensar en el tema y mándenme quiénes son los 3 del grupo, ¿no? Si quieren hacer los 2, también pueden hacer los 2, o si quiere alguien hacerlo solo, no me opongo. Siempre es interesante hacerlo en conjunto porque uno intercambia opiniones, pero me han pedido a veces en los cursos, yo lo puedo hacer solo porque me cuesta conectarme, no tengo tiempo para estar manejándome los tiempos de otras personas, y por supuesto, si lo quiere hacer solo, lo hace solo. Si lo quieren hacer 2 juntos, lo hacen 2. Lo que sí, máximo 3. Bueno, buen fin de semana y el jueves que viene nos estamos viendo. Yo les voy a mandar las clases grabadas, así ya las tienen para ir preparándose para el próximo parcial, que supongo que lo vamos a hacer más o menos alrededor del 20. ¿Le parece bien? Alrededor de... 25. Sí, antes de fin de mes. Fin de junio. Antes de fin de junio, hacemos algo. Perfecto. Buen fin de semana para todos. Que sigan muy bien. Gracias igualmente. Chao, chao. Gracias igualmente. Gracias, profe. Chao. Gracias.